Cada vez se suman más votos, más apoyos, más voluntades para expulsar, destituir al ministro de Educación Ávila del gobierno de Gabriel Boric por los escándalos asociados a la educación de niños de 5 a 6 años, como también acusaciones de sexualización de menores en la educación estatal. Eso es lo que se está viendo, donde ya todos los partidos de la derecha se han sumado a la acusación y les faltarían solo 7 votos que pueden venir de la centroizquierda y no se ven imposibles. Vamos a ver por qué, ya que Ávila ha tenido problemas dentro de la izquierda por diferentes razones, y si estos se dan, sería el destituido de su cargo y por lo tanto quedaría expulsado. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta ante esto, cuál es el motivo de estas acusaciones y si hay posibilidad que se apruebe esta acusación constitucional a la cual le faltan tan pocos votos para darse. Asumiendo que la derecha vote en bloque y no pase como tantas veces en el pasado que los diputados de Chile Vamos se alineen con el gobierno. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, está avanzando la acusación constitucional, es decir, el proceso por el cual se busca destituir a un ministro de su cargo en contra del ministro de Educación Ávila. Ahora, lo dimos a entender un poco al inicio, pero vale la pena explayarse un poco, que todo este proceso, recordemos que se da por un escándalo que se dio hace algunos días por las normativas de educación con respecto a menores. Y de manera muy resumida, lo que ocurre es que hay unas normativas que vienen desde el segundo gobierno de Bachelet para niños y que ocurre principalmente en instituciones estatales de control directo e instituciones municipales, que también son estatales, y lo que se enseña ahí es una serie de cosas. Por un lado, hay normativas que se están empujando para parvularios, para personas, para niños entre 5 y 6 años, donde para explorar su sexualidad les hacen actividades con las cuales se impulsan tocaciones entre ellos con sábanas entre medio, para ver cómo se sienten, que los hacen disfrazarse, podríamos decir, de estereotipos de masculino y femenino, un guerrero, no sé, un príncipe, una princesa, lo hacen disfrazarse y después que se cambien el disfraz uno con el otro para cuestionar un poco su sexualidad. Y al mismo tiempo se da en el contexto en que salieron unas normativas que mostraban que también para niños de 5 a 6 años, 4, 5, 6 años, se hablaba de posibles transiciones de género y que era un proceso que se podía iniciar, que tiene muchas veces bloqueos hormonales con consecuencias bastante peligrosas a nivel de salud para personas de esa edad. Ahora, como entenderán, una cosa es que adultos tomen esa decisión y es decisión de cada uno que hacer en su vida adulta, si uno se quiere considerar lo que sea cosa de él, ¿no? Es decisión de cada uno. Pero otra muy distinta es empujarlo a niños y más aún a niños de esa edad. Yo les aseguro que a los 4, 5, 6 años lo que menos está pensando un niño es en temas de sexualidad, está pensando en otro tipo de cosas. Entonces esto con justa razón ha generado por un lado preocupación de padres ante lo que se les está enseñando a sus hijos en los colegios, y yo le daría el consejo a todos los que tengan hijos y están viendo esto que siempre tengan un rol importante en la educación de sus hijos y se fijen qué es lo que le enseñan en sus colegios y en otras instituciones. Pero también ha generado por lo mismo indignación en el mundo político. Y como el gobierno en la práctica validó también estas normativas y también le agregó estos temas de género para menores de edad, empezó la acusación contra Ávila. Ese es el contexto. Ahora, esta acusación empezó en la centro derecha y particularmente en Renovación Nacional y se han sumado distintos sectores. Primero se sumó la UDI y después el Partido Republicano. Y ahora estamos viendo cómo también Evópolis se ha sumado a dicha acusación constitucional. Como se sumó toda la derecha y la centro derecha, les faltan solo 7 votos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que él sea destituido de su cargo cuando se dé la acusación. Ahora la pregunta ¿es posible que eso ocurra? Tiene posibilidades, tal vez si fuera otro ministro no, pero Ávila ha tenido ya varios escándalos con la izquierda, con sectores especialmente del Partido Ecologista Verde, ha tenido enfrentamientos con Pamela Giles y también no sería raro que algunos de centro izquierda voten a favor de su destitución. No es una figura ministerial que tenga muy buenas relaciones con muchos congresistas y en consecuencia no sería imposible que lo saquen del cargo. Y sería de todas maneras una dura derrota para el gobierno si esto ocurre, porque el mismo presidente Boric salió a defenderlo en la última cuenta pública diciendo que esta acusación era solo por homofobia. ¿Se han fijado cómo en vez de ir a los temas de fondo, que es todo lo que explicamos asociado a la educación y preocupación con menores, siempre dicen no? Es homofobia, o no, es sexismo, racismo, etcétera. Pasa lo mismo con Loncón, que en vez de hablar del tema de los gastos públicos y que a académicos se les subsidie para tomarse prácticamente vacaciones a costa nuestra con estos años sabáticos, en vez de todo eso dicen no, es racismo. Siempre tratando de distraer y enfocarlo en algo que no es para no ir a los temas de fondo. Porque es más fácil decir no, es racismo, es sexismo, es discriminación, inventan una serie de epítetos así cuando no es la realidad, en vez de hablar del tema de fondo que
sería mucho más feo para ellos hablarlo y les jugaría más en contra, como es mal gasto de fondos públicos, adoctrinamiento de menores y una serie de otras cosas. Pero bueno, es una estrategia que siempre hacen. Pero los escándalos a nivel del Estado no se dan solo en acusaciones como esta, sino que también se dan con las filtraciones de nuevos casos de corrupción que ya se están convirtiendo lamentablemente en pan de cada día en este país y muestran la necesidad de normas mucho más duras en materia de corrupción, sanciones que deberían ir principalmente en penas de cárcel altísimas. Ahora, ¿por qué es esto? Porque dentro, por ejemplo, de la municipalidad de Lota, se descubrió que Jonathan Fuentealba, demócrata cristiano, habría estado liberando cupos para trabajar en la municipalidad a cambio de dinero. O sea, él le depositaban 30.000, 60.000 pesos y él te conseguía un trabajo en la municipalidad. Ahora, esto no ocurre solo ahí. En municipalidades de izquierda y derecha estas son prácticas que se dan. Hay en cerca del 60% de las municipalidades a nivel nacional y no hay ningún sector que se salve de esto. Están todos metidos. Hay denuncias de corrupción. Y esas son las que se han descubierto. Y tomando en cuenta cómo funciona la justicia en Chile, que no es tan eficiente, probablemente es mucho más. La corrupción en las municipalidades es brutal. Hay una corrupción altísima. Pero eso nunca se habla demasiado. Y esto pasa por el masivo crecimiento del Estado. Y eso también se ve en otras municipalidades. Por ejemplo, se descubrió hace poco un caso en el municipio de Rinconada. Eso se dio. Ahora, eso es en la región de Valparaíso. ¿Y qué se descubrió? Que las tasaciones, o sea, la valorización que hace la municipalidad de terrenos, y esto tiene que ver con ventas asociadas a fondos estatales, o sea, se hacen negociados ahí, tenían un sobreprecio del 3.000%. 3.000% más caro de lo que es real. Una brutalidad. Y ahora el alcalde, que ahí está metido, que es un independiente, entre comillas, pero pro Chile Vamos, ser electo por la centro derecha, dice que no, el alcalde Juan Galdame. No, es que sí, eso pasó, pero no es porque seamos corruptos, no, es porque en realidad ninguno de nosotros estudió para hacer eso, entonces fue por error, porque no sabíamos. Por supuesto, claro, muy creíble, ¿no? Muy creíble. Evidente corrupción, ¿no? Pero de todas maneras eso es lo que se da en municipalidades a nivel nacional y por eso hay que quitarle el poder al Estado y a las municipalidades con respecto a fondos, porque todo ese dinero que nos sacan todos los días en impuestos, que es una brutalidad de dinero, una persona con sueldo mínimo paga entre el 30 y el 40% de su sueldo en impuestos, es una brutalidad. ¿Qué pasa con eso? Se los llevan y te dicen que es por tu propio bien, que es por tu salud, tu seguridad, que es necesario y siempre quieren aumentar más el gasto, quieren más dinero para el Estado. Eso es lo que impulsa también el gobierno con su reforma tributaria o nuevo pacto tributario, sacarle más dinero a la población con impuestos. Pero ¿qué pasa? Se lo gastan en corrupción, mal gasto millonario en municipalidades, contrataciones de familiares, contrataciones a dedo también de funcionarios estatales que no se sabe bien lo que hacen, mal gasto para partidos, subsidios a corporativistas. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Hay que disminuir el Estado, no aumentarlo. Pero afortunadamente, no todos son malas noticias. Malas noticias para el gobierno, sí, pero no todas son malas noticias. Porque ya se aprobó en el Senado y ahora pasó también a la Cámara de Diputados y también parece que se va a aprobar la llamada ley de usurpaciones, que sanciona con penas de cárcel y facilita la legítima defensa en el caso de tomas, cuando hay una persona y se apropia de tu propiedad y no lo puedes sacar. Antes se veía como los jueces y también incluso los políticos validaban en parte esto y tú no podías expulsar en la práctica a alguien que se tomaba una propiedad, a los ocupas, como le dirían en otros países. Pero afortunadamente eso ya no es así, está impulsándose una ley que se va a aprobar que va en contra de eso. Y es una excelente noticia. Ahora, esta es una ley que fue impulsada con apoyo más o menos transversal de izquierda a derecha, excepto de un sector. Me imagino que se pueden imaginar cuál, ¿no? El oficialismo. Porque los que votaron en contra en comisión, como aquellos que se han opuesto más, adivinen, Frente Amplio y Partido Comunista, que no quieren sancionar más las tomas de propiedad. No me sorprende tampoco porque eran de los que más la validaban, pero parece ser que a pesar de su posición, esta normativa se va a aprobar. Entonces, pésimas noticias para el gobierno, igual que estas acusaciones y problemas que se dan, pero buenas noticias para Chile, como es la costumbre. Si es malo para el gobierno, es bueno para la población. Entonces, esperemos que esta normativa se apruebe, porque es una pequeña buena noticia dentro de las tantas malas que vemos diariamente. Darle una herramienta para las personas a las cuales se les han quitado sus terrenos, sus propiedades, cuando dan un arriendo a un departamento y se lo toman y no lo quieren pagar de vuelta, antes no lo podían recuperar, porque la justicia decía, y esto era insólito, casi una cosa a nivel mundial que sorprende, que tenían que llegar a un acuerdo para buscarle una casa al otro y no lo podían sacar solo porque le quitaron su propiedad. Ahora al fin eso se va a ir acabando y cada vez se ha endurecido y esto es consecuencia de la victoria del rechazo, porque todo esto ocurrió post rechazo.
Se han endurecido las penas con respecto a la toma de propiedad y con esta normativa finalmente se da la facultad a las personas para defender lo que es suyo ante esas personas que están haciendo actos ilegales, tomas injustas y completamente ilegítimas con respecto a la propiedad ajena. Entonces, algo bueno dentro de tanto, a pesar de la oposición de las figuras de gobierno. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece el avance de esta acusación constitucional, los nuevos casos de corrupción, como también esta nueva normativa anti-tomas que el gobierno ha tratado de oponerse a través de sus diputados y senadores? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Orbital Extreme X, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.